Estamos ya con Andrés Vascones, el subsecretario de Articulación Intragubernamental del Ecuador. Andrés, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Majestad FM. Muchas gracias, Edison, por el espacio. Un saludo a todos los radioescuchas. Esperamos poder comunicar de manera efectiva todo lo que hacemos en el Ministerio de Gobierno. Muchísimas gracias. Andrés, precisamente, ¿qué es lo que están haciendo ustedes ejecutando las políticas públicas del Gobierno Nacional? Por supuesto, a ver, el Ministerio de Gobierno es un ministerio que tiene que articular con todos los ministerios. Tenemos que ver qué tal funcionan los otros ministerios, tenemos que garantizar que la política se haga de manera transparente, conversando con las comunidades, yendo a territorio, conociendo las necesidades de primera mano. Pero ¿se concreta en sí avanzado o hay algún porcentaje del avance a quienes nomás han llegado hasta el momento? A ver, por supuesto que hemos concretado y por supuesto que hemos resuelto y hay mucho más trabajo por hacer. Creo que todos los subsecretarios del Ministerio de Gobierno hemos viajado, creo que a las 24 provincias, hemos conversado con colectivos sociales, con confederaciones. Estos últimos meses hemos conversado muchísimo con el gremio de transportistas, pero eso no nos aísla con ese gremio, sino que mucho más hemos conversado, por ejemplo, con el gremio o con las asociaciones indígenas de todo el país, con FENAYE, FENOCIN, de agricultores. Es decir, siempre estamos conversando, llegando a acuerdos y a la final eso es la política, ¿no? Por supuesto, pero se llegan a acuerdos y es muy visible el tema, por ejemplo, de los transportistas que se ha visto en la última ocasión, y esto quizás políticamente ha hecho que no tenga mayor impacto el tema, por ejemplo, de los subsidios a los combustibles o el tema del IVA. ¿Se han llegado a acuerdos entonces? Sí, y justamente esos acuerdos es lo que nos permite tener gobernabilidad, cumplir los acuerdos, porque una cosa es salir, reunirse y después no llegar a nada. ¿Pero se cumplen los acuerdos en todos los sentidos, subsecretario? Por supuesto, de las 4 mesas que hemos tenido con transportistas, que la primera tema normativo, la segunda tema compensatorio, el tercero tema de seguridad, cuarto tema de créditos y quinto la articulación con los GATS. Los acuerdos están cumplidos en su gran mayoría. Por ejemplo, en tema de créditos, que es la mesa que yo dirigí, ya tenemos un crédito tanto para transporte pesado, para activo fijo, para capital de trabajo, para tricimotos. ¿Presupuestos? ¿Qué presupuesto se destinará para los créditos? No hay un presupuesto exacto, eso lo tiene Ban Ecuador, pero lo que son es hasta $150,000 en la mayoría de créditos con plazo de gracia. Eso lo tienen que comunicar de manera efectiva cada uno de los presidentes de los gremios. Por ejemplo, Fenacotrali, que dirige el señor Napoleón, tiene que comunicar a cada uno de los gremios, pero estos créditos ya se encuentran activos. Y por supuesto, en las otras mesas, como el tema de los GATS, ya se encuentra mayormente cumplido. El tema de seguridad, hemos hecho más de 2,000 operativos, hemos recuperado camiones robados. Es decir, este gobierno está cumpliendo y por eso también se mantienen las buenas relaciones, porque si nosotros les hacemos venir a cada uno de los transportistas a perder el tiempo en Quito, más bien hubiera más conflicto en vez de eliminarlo. Claro que sí. Andrés Vascones, ¿cuáles son, digamos, esos servicios que el gobierno está brindando a todos los territorios? A ver, los servicios a través de las instituciones del Estado, como por ejemplo MIES, como por ejemplo salud, educación, son instituciones que estaban muy marginadas, realmente siendo lo más importante que tiene que dar el Estado. Los anteriores gobiernos quitaron presupuesto grande de estas instituciones y nosotros estamos repotenciando de nuevo. Y eso también se debe a todas las decisiones duras que ha tenido que tomar el presidente Daniel Noboa Asín, y un poco con ese presupuesto, como con el tema de la focalización de los subsidios, se está destinando, por ejemplo, para el MIES. Se está ampliando la base social para que más personas sean beneficiarias del bono, y ya son cosas que se han cumplido y que hemos podido resolver. Si bien es cierto, tenemos un objetivo al final, ¿no es cierto? O una evaluación de este 2024. Estamos en el mes ya de agosto, el 8º mes de trabajo que tiene el gobierno nacional. ¿Han cumplido todo lo que se han propuesto o qué falta? A ver, la primera parte del año, diría yo, mi estimado Edison, fue marcado por decisiones duras que tuvimos que tomar. Usted sabe cómo recibimos del país y creo que todos los radioescuchas y todos los ciudadanos están conscientes de ello. Sin embargo, este segundo semestre se viene con mucha más movilización en el tema de la economía, obra pública, con todas las decisiones que pudimos tomar acerca de, por ejemplo, el incremento de 2 puntos porcentuales del IVA, con el tema de la focalización de los subsidios. La persona va a ver mucho más circulante en los próximos 6 meses en la billetera de las personas y con un gobierno mucho más presente en obra pública y servicios e inversión social. O sea, es decir que en este segundo semestre del año ya, o en este último cuatrimestre del año, se espera tener, por ejemplo, ya quizás alguna obra visible, que si bien es cierto, de inicio no se puede tener en un gobierno una obra
obra visible, pero ¿se esperaría ya ver algo de obra tal vez en este segundo cuatrimestre? Por supuesto, se han anunciado, por ejemplo, millones de dólares para las provincias de Azuay o, por ejemplo, para la troncal amazónica y sobre todo en las provincias de Orellana y Napo, otros 20 o 30 millones que se anunció desde el ministro Luque del MTOP la semana pasada, y se han hecho bastantes obras en infraestructura vial también en la costa. Entonces eso solo es en parte, porque en tema de educación, por ejemplo, hemos tenido becas otorgadas por el CENESID y esto se va a repotenciar en este segundo semestre con las carteras del eje social del Estado. Podríamos decir que todos los puntos que ustedes pusieron en la mesa se han venido cumpliendo al margen, o sea, ¿no ha quedado nada por fuera? Sí, por supuesto que hemos tratado de resolver, hay que entender también, hay que ser empático con la situación con la que recibimos el país. Estos primeros 6 meses hemos trabajado incansablemente, usted no sabe cómo trabajamos tanto en el Ministerio de Gobierno como en las otras cosas. Ayer salí a las 8 de la noche del mate y todos los funcionarios del viceministro, subsecretarios, todos trabajando durísimo para resolver los problemas, y les prometemos mucho más trabajo en esta segunda etapa y en este segundo momento político preelectoral. Para que la ciudadanía sepa que estamos ahí y cumpliendo. Justamente, Andrés, topó un tema muy importante. El trabajo se torna así en este tema que ya se viene una campaña. El presidente ha dicho que él está trabajando y que no mencionemos nada sobre el tema de una precandidatura o la candidatura. Es el candidato, lógicamente, presidente, que podría ir a una reelección. ¿Se está trabajando en torno a ese tema con cálculos políticos o cómo se está trabajando? A ver, nosotros tenemos que hacer bien nuestro trabajo, como cada uno de los ministerios, y en el caso de que lo hagamos, estoy seguro que las votaciones saldrán a favor cuando sea la etapa electoral. Bueno, hablemos un poco acerca, volviendo al tema de la labor que ustedes vienen realizando con territorio, esa articulación con los GATS, ¿cómo ha sido? ¿Cuáles son las provincias, digamos, más afectadas o que necesitan más presupuesto y ayuda del gobierno? Por supuesto, a ver, el tema de la articulación con los GATS lo trabaja mi colega subsecretaria María Fernanda Durán, y hay que considerar que hay más de 800 municipios, hay 24 provincias con cada una de sus prefecturas, juntas parroquiales, hay muchísimas más, pero tenemos una relación muy cercana con los GATS. Si bien al comienzo de este gobierno hubo un pequeño altercado porque se hubo un cambio en el modelo de equidad, donde los GATS iban a percibir un poco menos de ingresos, pero es un cálculo automático que nosotros no tuvimos que ver nada más que un cálculo técnico como gobierno. Ahora la relación está muy buena con tanto juntas parroquiales, que es con Agopare, municipios, que es AME, y con GOPE, que son prefecturas. Entonces, trabajamos de manera cercana. ¿Cuáles son los municipios que más ayuda necesitan? Por ejemplo, los municipios en Manabí, en Guayas, el tema de Durán. Usted sabe que el gobierno tiene ahora presencia para mejorar e incrementar la seguridad en dicho cantón. Pero también, por ejemplo, municipios en el eje amazónico. Es muy importante que la gente pueda recibir las regalías mineras, petroleras, que ellos están aportando a la economía del país. A eso iba, Andrés, en el tema de recibir las regalías de minería, de exportación de petróleo. Sabemos nosotros, porque hemos escuchado de primera mano también a los prefectos, a los alcaldes, que efectivamente no se recibe el porcentaje que legalmente dice que deben de recibir, y obviamente esto se ve afectado el desarrollo de estas comunidades. ¿Cómo han venido ustedes trabajando esa área para que se cumpla con lo que debe ser? A ver, específicamente en la región amazónica existe la Ley Territorial de Circunscripción Especial Amazónica, que está regida por la CTA, que es el Consejo o la Secretaría Técnica Especial Amazónica. La CTA debe repartir los recursos de manera mensual de todo lo que se generan de regalías mineras. Cada una de las petroleras también debe pagar $3, me parece, por cada barril de petróleo, y eso se reparte de manera equitativa para todos los GATS amazónicos. Eso está al día. Y aparte hay un fondo común de proyectos donde cada uno de los municipios, prefecturas y juntas parroquiales pueden aplicar para que reciban financiamiento. Esto también se está dando. Realmente ya habían proyectos aprobados desde el anterior año, cuando todavía nosotros no éramos gobierno, pero se está tratando de igualarse con cada una de las deudas que se habían adquirido en gobiernos anteriores, y con los gobiernos y con los proyectos actuales se están aprobando y no hemos recibido tampoco ninguna tardanza. 7:53 a.m, estamos conversando con Andrés Vázquez. Él es subsecretario de Articulación Intragubernamental de acá del país. Subsecretario, ¿qué falta por hacer?
¿Qué falta por hacer desde el gobierno nacional y desde la subsecretaría? Por supuesto. Y que vamos a ver, ¿no? Más adelante, tal vez. Siempre faltará algo por hacer. Realmente no vivimos en un país perfecto y nunca lo será así. Así viviríamos con un tema con un país mucho más seguro, mucho más rico. Siempre podremos mejorar las condiciones de vida para las personas. Yo creo que todavía tenemos que seguir luchando muy duro con el tema de la seguridad. Es un tema que no se iba a solucionar en 6 meses. El presidente Daniel Noboa nunca lo dijo así. Pero sinceramente, además del tema de la seguridad, tenemos que mejorar el tema del desempleo, tenemos que generar las condiciones adecuadas para que la economía siga creciendo. Y yo tengo que seguir resolviendo en mi subsecretaría, que está a cargo de los conflictos en sectores estratégicos, ver que, como conversábamos antes, las regalías lleguen a donde se están extrayendo todos los sectores estratégicos. Tengo que asegurarme que los niveles de conflictividad se permanezcan bajos. Y también tenemos que asegurarnos de que haya conversaciones en territorio, entendiendo las necesidades de las personas, y eso a la final le va a hacer bien al gobierno y al país. ¿En dónde han visto las mayores falencias dentro de la subsecretaría? Bueno, o que han sido los puntos más álgidos en donde uno dice, caramba, sí fue fuerte tratar de negociar o llegar a acuerdos con este sector, por ejemplo. A ver, mi subsecretaría está a cargo de todas las paralizaciones, por ejemplo, cuando se tiene que dirimir algún asunto en tema de sectores estratégicos. Entonces me ha tocado ir, por ejemplo, al Putumayo, me ha tocado ir a la provincia de Napo, Orellana, donde hay paralizaciones. Y estas paralizaciones son realmente legítimas porque muchas veces estas personas no han recibido obra pública en años. Por supuesto, no es un problema del actual gobierno, es un problema que se ha mantenido latente. Ajá. Sí, y por supuesto se agrava porque los tiempos de la administración pública a veces se demoran más tiempo del que querramos. Entonces yo viajo allá, veo que la carretera realmente está en un estado paupérrimo y la gente tiene derecho a protestar. Sin embargo, hasta contratar los estudios, hasta ver quién es el proveedor, hasta ver quién se va a hacer cargo, la prefectura, el municipio, el otro, siempre se toma algo de tiempo. Pero todas estas manifestaciones que he tenido que ir a neutralizar, por así decirlo, la gente ha salido contenta y hemos cumplido. Por ejemplo, ahí en el Putumayo nosotros ofrecimos que se iba a entregar una ambulancia, porque todo el cantón solo tenía una ambulancia. Prometimos también reabrir el tema del registro civil, hacer unos estudios para una vía de más o menos 25 kilómetros, y todo se ha cumplido de acuerdo a los plazos establecidos. Entonces, por supuesto que la gente tiene derecho a protestar, no a cerrar acceso a sectores estratégicos como un pozo petrolero, pero nosotros también hemos cumplido como gobierno y realmente esperamos que, haciendo bien nuestro trabajo y entendiendo bien las necesidades del territorio, la gente no tenga que manifestarse, más bien que obtenga todos los servicios que se merece y todos los derechos que tiene como ciudadano ecuatoriano. Subsecretario, en este tiempo, en este periodo, estos pocos meses que ya prácticamente quedan en cabeza, pues antes de las elecciones, ¿en qué se va a estar trabajando? ¿Cuáles son los primeros puntos a seguirse desarrollando o que se van a iniciar a desarrollar para que cuando llegue el tema de las elecciones estemos, por así decirlo, tranquilos en ese sentido de la labor que vienen realizando? Sí, por supuesto. Como mencionaba antes, creo que los temas más vitales es primero el tema de la seguridad, segundo el tema económico y tercero el eje vial y social. Entonces, manejando bien estos temas, mejorando el empleo, viendo que haya más circulante en la economía, eso también ha sido posible porque al ser responsables con las cuentas fiscales puede venir más financiamiento internacional para cerrar un poco el desajuste fiscal que nosotros experimentamos gracias a gobiernos anteriores. Imagínense, nos hacemos cargo y había 4.000 millones de dólares vencidos para gobiernos seccionales. Entonces, ha sido una ardua tarea, pero el ministro de Economía ha logrado sacarla y sobre todo bajo el liderazgo del señor presidente. Ahora, subsecretario, definitivamente nos quedan 4 meses, se viene una época electoral, ha habido mucha oposición también al gobierno, demasiado. ¿Cómo manejan estos conflictos internamente ya dentro del Ministerio de Gobierno? Por supuesto, a ver, y ahí también cabe hablar de estos dos tiempos electorales, por supuesto, ¿no? Claro o que sí. Tiempos políticos. El primero, no estaba bien estar en contra del gobierno, porque el gobierno se hace cargo y los primeros 4 o 5 meses de gobierno no era rentable para la oposición ser políticamente muy cerrada, estar en una oposición terca como lo están ahora. Pero obviamente acercándose a elecciones, la Asamblea ha tenido una posición mucho más de frente, donde nos han bloqueado los procesos, donde se ha enjuiciado sin criterio a 2 ministras de Estado. Entonces nosotros ya teníamos previsto esto y tenemos que paliarlo porque los partidos políticos, por supuesto, tienen objetivos electorales. Pero yo no creo que está justificado que se ponga primero los objetivos
antes que el país. Exactamente. Sin embargo, para ya ir finalizando, subsecretario, en este tema, si bien es cierto, la oposición ha sido muy fuerte, pero la decisión también del presidente ha sido enérgica y sin brazo a torcer, ¿no? Sí, yo creo que eso también le gusta a la gente, ¿no? Que tenemos un presidente con decisión, que toma las decisiones y que a la final no se da para atrás. Y por eso también eso se refleja en los números. O sea, si bien hace un par de semanas la aprobación del presidente estaba bordeando el 52%, ya volvió a subir al 56%. Y esto es fenomenal para un presidente que ya tiene más de un año casi en el gobierno, o un poco, ya va a entrar al año de... Menos de un año. Menos de un año, pero que va a entrar en esta etapa final con un 56% de aprobación y habiendo tomado las decisiones que ha tomado. Entonces, la gente respalda las decisiones duras porque entiende que si no se hacía eso, es un poco, yo veo como en Argentina, ¿no? El presidente de allá dice, hay que tomar las decisiones, la situación está muy difícil, si no lo hacemos y no transparentamos las cuentas, ¿qué podemos esperar? Y ha sido un poco un símil al caso de acá en Ecuador, porque la gente quiere que le hablen con la verdad, que se tomen las decisiones que se tengan que tomar, pero de manera responsable y no seguir mintiendo a la ciudadanía. Queremos agradecerle, subsecretario. Hemos conversado con Andrés Vázquez sobre el tema del trabajo mismo que realiza la Subsecretaría de Articulación Intragubernamental del Ecuador. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a usted, Edison, Dayana. Qué gusto. Espero visitarles Muchas pronto. gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias.